chicos de nivel número 1 de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de lenguaje vamos a tener nuestra semana de repaso, ¿no? Viendo un poco sobre los primeros temas que hemos estado desarrollando durante este bimestre. Las primeras semanas lo dedicamos al estudio sobre la evolución del castellano, ¿no es cierto? Y cómo llega aquí a nuestro país. Luego ya nos dedicamos a lo que viene a ser la semántica. Muy bien, vamos a ir recordando las primeras semanas. Y comenzamos con nuestros ejercicios de aplicación. Muy bien, yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice la primera pregunta, ¿qué son las glosas? Bueno, las glosas son pequeñas anotaciones que se hacían en castellano primitivo de manuscritos en latín. Recordemos que en ese tiempo querían, ¿no es cierto?, ya ir utilizando esta lengua y esos manuscritos empezaban como que a colocar al costadito que entendían ellos sobre ciertos párrafos. Muy bien, continuamos. La número 3. ¿Cuántos tipos de latín trajeron los romanos? Explica brevemente. Bueno, fueron 2 tipos. El latín culto, que se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica, y el latín vulgar, que prácticamente nos dio las llamadas lenguas romanas. Muy bien, continuamos. La número 5. ¿Cuántos años duró la permanencia de los árabes en la península ibérica? Bueno, más que años podemos contabilizarlos hasta en siglos. Fueron 8 siglos que los árabes estuvieron en el territorio español. Por eso es la segunda lengua que tiene mayor influencia en el léxico español. Muy bien. Vamos ahora con el ejercicio número 2 y me dice colocar verdadero o falso según los enunciados. La 1. Los vascos se situaron a orillas del río Ebro. Falso. Ellos estuvieron más para un lado norte, donde dijimos nosotros que los vascos fueron los que menos fueron arrasados cuando la península ibérica empezó a unificarse. La número 3, los íberos fueron el pueblo más culto, bueno, ahí dice verdadero, ¿no? La 5, los celtíberos se situaron al sur de la península ibérica, no, fueron más al centro, estuvieron ellos. Los fenicios se instalaron en Cádiz y Málaga, verdadero. Las guerras púnicas se dieron entre romanos y cartagineses, verdadero. Es más, desde la mitología, desde la obra La Eneida, se hablaba sobre esta rivalidad que tenían estos dos pueblos, ¿no? La número 11. Los fenicios eran un pueblo netamente minero, falso. Eran comerciantes marítimos, sobre todo. Dice, los visigodos son de origen germánico, verdadero. Alférez y algarrobos son vocablos de origen visigodo, falsos, son del árabe. Muy bien, la número 3 me dice completa la línea de tiempo sobre el español. Voy a colocar yo la línea de lo que sucedía en España, mientras que ustedes van a colocar lo que sucedía en el mundo, ¿no? España, cómo se presentaba ante el mundo. Veamos, en el siglo X se da la creación de las glosas, ¿no? Las primeras manifestaciones de ya escribir en un castellano primitivo. En el siglo XI, la llegada de las jarchas, que tienen cierta influencia del árabe todavía. Luego tenemos en el siglo XII el Cantar del Mío Cid, que es el primer manuscrito literario que se considera aquí, escrito en castellano primitivo. En el siglo XIII se oficializa el castellano como lengua. Recuerden que recibe el nombre de castellano porque se inicia en Castilla, ¿no? Luego se da ya la unificación y recibe otro nombre. En el siglo XIV tenemos el libro del Buen Amor y el Conde Lucanor, lo cual significa que la prosa ha llegado a España. En el siglo XV pasa a llamarse de castellano a lengua española. En el siglo XVI comienza el siglo de oro de España y la llegada de los americanismos, ciertas palabras que eran propias de los pueblos nativos aquí en América que influenciaron dentro de la lengua española, ¿no? En el siglo XVII sigue el siglo de oro y ahora los italianismos, también palabras del italiano que van a influenciar en la lengua española. En el siglo XVIII, debido a que Francia es ahora potencia, se dan los galicismos, palabras del francés que se utilizan dentro del castellano y la fundación de la RAE, ¿no? En el siglo XIX, corrientes creadas como el costumbrismo, que es propia de España, y el romanticismo, que llega de manera tardía. En el siglo XX se da los neologismos, o sea, palabras creadas dentro del territorio español, y los anglicismos, lo cual es la influencia de palabras inglesas.
Muy bien. Rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice la número 1. Pueblo primitivo que ocupó la península ibérica y ahí encontramos a los celtas. Y luego se van a fusionar con los íberos y tendríamos los celtíberos. 3. Fundaron ciudades como Cádiz y Málaga y eso va a ser los fenicios. 5. El español por su origen latino es una lengua romance, ¿no? Como el italiano, el catalán, el portugués. 7. Aportaron palabras como filosofía, museo, democracia, eso van a ser los romanos. Aportaron palabras como aceite, ojalá y alberca, es la segunda lengua que más influenció, el árabe. La lengua andina con menor número de hablantes está a punto de desaparecer, el jácaro. El quechua y el inglés, recordemos que nuestro país coloca el quechua como lengua y bueno, el inglés también es una lengua frente a lengua. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones concuerda con la realidad lingüística del Perú? La 2 dice, se habla una sola lengua y muchos dialectos. Se hablan muchos dialectos, sí, pero una sola lengua, no. ¿Se hablan solo lenguas amazónicas? Falso. ¿Todos hablan español? No todos. ¿Existen plurilingüismo? Esta es, ¿no? Existen plurilingüismos porque hay muchísimas lenguas conviviendo en un solo territorio. 17. Marca la alternativa en la que aparecen nombres de lenguas indoeuropeas. Y esa va a ser el gallego, el provenzal y el catalán. 19. Marca la opción en la que aparecen nombres de países en los que se habla el aymara y el quechua. Bueno, uno es el Perú. El aymara y el quechua más bien se están disputando la zona sur en nuestro país y Bolivia también. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el libro lo que yo ya he resuelto. Van a resolver los ejercicios de aplicación, los que se encuentran en la página 34 y 35, los números que han faltado. Rumbo a la universidad, los números pares están en la página 38 y 39, pero solo lo van a resolver y se va a evaluar en la clase de interacción, ¿no? Solamente lo van a resolver y cuando tengamos nuestra clase de interacción, ahí yo voy a ver sus respuestas para poder corroborarlas. Lo que sí van a tener de tarea es la lectura, ¿no? Las preguntas de la lectura que están en la página 38. Muy bien, chicos, y así iniciamos nuestra semana de repaso.